Buenas tardes con todas y todos. Aquí estamos nuevamente, como todas las noches, con el panorama internacional y nacional. El día de hoy, si vemos el porcentaje de casos en el mundo en los últimos 14 días, vemos que nuevamente tiene una disminución en relación al día de ayer. 65% ahora son los casos confirmados en todo el mundo en los últimos 14 días. Y aunque pasan del millón, pues ya tenemos prácticamente unos 10 días en donde vemos que este porcentaje continúa disminuyendo, y esto nos habla también de cómo se está comportando la pandemia a nivel mundial. La tasa de letalidad se ha mantenido prácticamente estable en un 6.2%, y ya lo comentábamos, es una tasa que promedia las tasas de letalidad que está habiendo en todos los países del mundo. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco mejor la distribución de cómo está la carga en estos últimos 14 días por las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo sigue habiendo un incremento en el caso de la región de las Américas. Ayer era del 40% y ahora ya está en el 42%, y también la región europea tiene una disminución, y es lo que vamos a estar viendo en los siguientes días, cómo se reduce la región europea y cómo se incrementa la región de las Américas, que es, vamos a decir, prácticamente la última región que en su momento está haciendo y va a ser afectada por la pandemia como tal. 42% entonces para las Américas. En la siguiente actualizamos nuestras cifras para México. 4.219 casos, eso es un incremento de 375 casos en relación a lo que teníamos el día de ayer. 9.983 sospechosos. Si recuerdan también esto, los sospechosos se han mantenido estables, es decir, se han estado o confirmando o negativizando y no han crecido en los últimos días. De hecho, tenemos hoy menos sospechosos de los que teníamos el día de ayer. 21.277 personas también ya han dado negativas, es decir, tuvieron alguna sintomatología respiratoria, pero su prueba fue negativa para SARS-CoV-2. Lamentablemente 273 defunciones, también se actualiza esta cifra, y ya son más de 35,000 las personas que han sido estudiadas hasta el momento en relación a la epidemia en México. Como vemos, la Ciudad de México, que es el punto más oscurito que tenemos en el medio del mapa, es aquella que ya superó los 1,000 casos como estado y como región, y por lo tanto pues mantiene esta coloración. En la siguiente diapositiva vemos precisamente esta distribución de la carga de enfermedad, es decir, de la cantidad de casos que se han confirmado para cada uno de los estados, pero a medida que va evolucionando la epidemia en el país, vemos ahora cómo la tasa de incidencia por 100,000 habitantes para todo el país, que es de 3.30, ahora tenemos un movimiento de la Ciudad de México a un tercer lugar, y hay otros estados que en función de su base poblacional empiezan también a tomar, digamos, esta delantera. Vamos desde una tasa del 12.68 hasta una tasa de 0.68 que ha caracterizado al estado de Chiapas como tal desde hace varios días. En la siguiente diapositiva, nuestra distribución por grupos de edad, y además también una diferenciación entre el tipo de servicio que demandaron al momento de llegar a la consulta, si fueron en su momento hospitalizados o fueron ambulatorios, lo cual nos representa a su vez una enfermedad grave, una enfermedad leve. Y ya veníamos notando esta tendencia en los gráficos de los últimos días y continúa de hecho acentuándose. Vean cómo precisamente en el grupo de edad que inicia a los 60 años es donde vemos un cambio de las barras amarillas, que representan las personas que se tienen que hospitalizar, y las barras verdes, que representan las personas que pueden tener un manejo ambulatorio en el domicilio por una enfermedad leve, y que además es mucho mayor cuando lo vemos en los grupos de 60 años hacia abajo, y en la medida que vamos avanzando en los siguientes grupos de edad vemos cómo esa barra amarilla se incrementa, y esto en su momento nos refleja precisamente lo que ya habíamos comentado, que en los mayores de 60 años hay una mayor carga de enfermedad grave que cuando se tiene menos de esa edad, y así están distribuidos los 4.219 casos que el día de hoy han sido confirmados.
En la siguiente diapositiva, por favor, vemos un poco también la distribución de lo que estamos viendo en los grupos de edad, pero ahora en concentrados grandes. Los ambulatorios representan el 67,43%, esto ya es un corte a la evolución. 3 grupos de pacientes que se hospitalizaron, o ese grupo que veíamos de hospitalizados se divide en 3, los que están estables, que representan un 10,43, los que se encuentran en alguna condición de gravedad son 18,23%, y los pacientes más críticos, que en su momento son los que están intubados, que el día de hoy son 165 personas. En la siguiente diapositiva vemos la proporción de los casos confirmados que ya se han recuperado, 42%. Si recuerdan, este porcentaje ha estado prácticamente variando entre un 42 y un 46 desde que inició la transmisión en México, y representa precisamente estas personas que han tenido una evolución ambulatoria, que se han autorresguardado en el domicilio y que ya tienen más de 14 días de haber iniciado sus signos y síntomas, y lógicamente no están hospitalizados ni tampoco forman parte de este 6% que lamentablemente perdió la vida a consecuencia de la enfermedad. Precisamente en la siguiente diapositiva vemos de las 273 personas que lamentablemente han fallecido, la asociación que venimos refiriendo desde que inició también la epidemia en México, de cómo se asocian a una comorbilidad o a un factor de riesgo. Hipertensión, diabetes, obesidad siguen bastante a la cabeza. El tabaquismo sigue creciendo, ayer estaba alrededor del 10, ahora ya está en un 11,72, y bueno, todas las demás enfermedades que en su momento se han estado presentando en los casos que lamentablemente han fallecido. En la siguiente diapositiva vemos precisamente el cuadro que iniciamos a presentar el día de ayer, que para efectos de grupo de edad nos revela precisamente cómo en estos 3 grupos que se han seleccionado, menores de 25, de 25 a 59 y mayores de 60, si pueden ustedes ver, la mayor carga de enfermedad se encuentra en el grupo de 25 a 59. Sin embargo, la mayor letalidad, es decir, la mayor cantidad de personas que fallecen a consecuencia de la enfermedad, de ser casos confirmados de COVID, se encuentra en los mayores de 60, y de hecho es la letalidad más alta que tenemos en estos 3 grupos, y inclusive más alta que lo que vemos en el promedio nacional, siendo de 14,3, ¿no? Y por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia, que sigue invitando a estas personas en los grupos de riesgo, ya sea por la edad o ya sea por las comorbilidades, a resguardarse al menos durante este tiempo en el que sabemos que va a haber un incremento importante de casos y por lo tanto un incremento del riesgo de contagiarse, padecer de la enfermedad, complicarse a consecuencia de ella, y un riesgo importante también de poder fallecer. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de la letalidad y del número de defunciones por estado en el cual han ocurrido. Ya comentábamos, 6,47 la letalidad para el país, pero dependiendo del estado, esta letalidad puede variar yendo desde un 25 hasta un 1,82. Igual sucede, como lo vemos en la siguiente diapositiva, con la mortalidad. La mortalidad para el país es de 0,21, sin embargo puede iniciar desde 1,04 y ser de 0,02 dependiendo de la base poblacional de los estados en donde han ocurrido las defunciones. Y finalmente tendríamos nuestro gráfico diario, la carga de casos acumulados, aquí están los 4,219 casos, pero también la gráfica que nos muestra los casos incidentes. Y si vemos los casos incidentes, pues bueno, ya tenemos unos 4 días en donde esa tendencia que veíamos que se estaba presentando como ascendente en función de la notificación y confirmación de nuevos casos, se ha mantenido de alguna manera estable en relación a los casos que día con día se han confirmado. Como decíamos al principio, fueron 375 los que se confirmaron en las últimas 24 horas y pues vamos a estar dando también seguimiento a cómo se comportan estas tendencias. Sería el panorama del día de hoy.